Los artículos propuestos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tienen básicamente tres ejes. En primer lugar, eliminar distorsiones que se presentan actualmente en el Código Orgánico Monetario y Financiero, evitar, por supuesto, el arbitraje regulatorio y equilibrar las facultades de supervisión y control de quienes participan en el sistema financiero nacional. Sobre esos tres ejes se ha propuesto lo siguiente. En primer lugar, la sustitución del artículo 74 del libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Cuál es el problema que tenemos en función al artículo 74? Que existe un desequilibrio en las atribuciones de los supervisores del sistema financiero nacional. Es necesario entonces igualar las facultades de supervisión y control de las entidades que supervisan al sistema financiero nacional para mejorar y optimizar los procesos de supervisión y control, ampliar las facultades de control que el Código Orgánico Monetario y Financiero le otorga a la SEPS, y esto permitirá equiparar la supervisión y control del sistema financiero popular y solidario. Una vez más, me permito volver a los números que ustedes vieron hace un momento cuando hablábamos del sector. El sector tiene un crecimiento sostenido y muy importante. Las entidades que el sector controla tienen distintas naturalezas y distintos tamaños, pero no hay que olvidar que entre los intermediarios financieros más grandes del país se encuentran cooperativas de ahorro y crédito. Por lo tanto, es indispensable que podamos tener un manejo adecuado de todas las herramientas que otorga el control y la supervisión para cumplir los fines que la ley le ha dado a la superintendencia. Una siguiente reforma tiene que ver con el artículo 445 del libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Cuál es el tema relacionado con este? No tenemos una distinción en la normativa que nos permita saber qué es una cooperativa abierta y qué es una cooperativa cerrada. Sin embargo, las organizaciones, por su naturaleza, efectivamente se dividen en abiertas y cerradas. Y existe características y funcionamiento que son diferenciados entre aquellas abiertas de las que son cerradas. No tener esta distinción nos genera un problema adicional, que es la imposibilidad de generar normativa diferenciada para la gestión de las cooperativas cerradas. ¿Cómo debemos solucionar esto? Conceptualizando a las cooperativas abiertas y cerradas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, lo que permitirá que el organismo de control y el organismo regulador tengan la facultad para generar esta normativa diferenciada y, por lo tanto, adecuada a la naturaleza, la gestión y las funciones de las cooperativas cerradas. Para poder entender lo que significa dentro del sector financiero popular y solidario esta distinción entre abiertas y cerradas, hemos preparado el cuadro que ustedes pueden observar en este momento. Del total de entidades que controla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el sector financiero popular y solidario, 91 son cerradas. Se han autodeterminado así en función de sus estatutos aprobados por sus asambleas. Estas entidades representan el 2% de los certificados de aportación del sector y el 3% de sus activos totales. La mayoría se encuentran en los segmentos 4 y 5. Es decir, 72 de las 91. Ese 79% que se encuentra en los segmentos que tienen activos inferiores a $5 millones requieren que sea posible establecer esta normativa diferenciada para que, precisamente, respetando su naturaleza y características, sea posible regularlas de manera adecuada. Otra reforma tiene que ver precisamente con la materia que tratan los artículos 458 y 459 del libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Y aquí el problema básicamente se da en la desnaturalización de las metodologías de crédito que son cajas y bancos comunales y cajas de ahorro. Esta desnaturalización de lo que son las metodologías crediticias afecta directamente a la inclusión financiera. ¿Por qué decimos esto? Precisamente porque hay que reconocer el carácter de informal de estas metodologías financieras, es decir, que no requieren personalidad jurídica ni requieren control y supervisión,
y más bien lo que debe fortalecerse es el autocontrol y la rendición de cuentas dentro de sus propias estructuras. ¿Qué es lo que se va a lograr con esta normativa? No solo el respeto a su naturaleza, considerando que son organizaciones de personas que a través de la autogestión procuran crédito, ahorro y el apoyo mutuo entre sus miembros, sino que además se elimina el riesgo relacionado con la necesidad de cumplir normativa que podría impactar en su gestión, porque precisamente tienen una naturaleza que es distinta a la de aquellas entidades que son controladas. En toda esta lógica, lo que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha visto es precisamente la necesidad de, con estos ajustes que se han propuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, resaltar la enorme capacidad de resiliencia que tienen las entidades del sector financiero popular y solidario, capacidad que se ha visto demostrada en la crisis que actualmente atraviesa el país y el mundo, y desde la superintendencia se ha trabajado con esta propuesta en lo que hemos llamado la consolidación del sector financiero popular y solidario a través de 3 ejes transversales que son la transparencia, el fortalecimiento y la inclusión financiera, y 2 ejes colaterales que pasan por la regulación y, por supuesto, el derecho y respeto a los socios a través de una gestión adecuada en la naturaleza de las entidades a las que se pertenecen. La transparencia en cuanto a la seguridad de información, supervisión y control, fortalecida en las reformas que acabamos de señalar. El fortalecimiento, favoreciendo la estabilidad financiera, la protección al consumidor, las asociaciones estratégicas y las fusiones, y la inclusión financiera con perspectiva de género, apalancada en educación financiera, trabajando positivamente por finanzas verdes, esto en función de los principios del cooperativismo que amparan al sector que controla la superintendencia, y por supuesto propendiendo a los servicios financieros digitales.